Imagina que existe un secreto tan profundo, tan antiguo, que fue borrado de la historia por la institución religiosa más poderosa del mundo. Un conocimiento prohibido que podría cambiar todo lo que piensas sobre el bien, el mal y hasta el propio destino de la humanidad. Ahora, imagina que ese secreto está en un libro, un texto antiguo, enterrado en las sombras, rechazado y temido por el mismo Vaticano, el libro de Enoc. Un manuscrito que no solo desafía las narrativas tradicionales de la Biblia, sino que revela un universo donde ángeles caídos caminan entre nosotros, transmitiendo conocimientos prohibidos y dando origen a seres híbridos, los temidos Nephilim. ¿Por qué un texto tan poderoso, que fue leído por antiguas comunidades judías y reverenciado por algunos de los primeros cristianos, fue prohibido y eliminado de los registros oficiales? ¿Qué clase de verdad tan perturbadora revela que podría sacudir las estructuras de la fe y de la historia tal como las conocemos? Y lo más impactante, ¿por qué ahora, siglos después de haber sido enterrado y olvidado, vuelve a llamar la atención justo cuando las voces más influyentes empiezan a cuestionar las versiones oficiales? Joe Rogan, conocido por desafiar las narrativas convencionales y explorar los misterios olvidados de la humanidad, recientemente ha traído este tema de vuelta a los reflectores. Pero, ¿qué fue exactamente lo que descubrió? ¿Y por qué el Vaticano tendría interés en mantener este conocimiento alejado de los ojos del público? Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría de conspiración. Es un viaje a través de un laberinto de secretos antiguos, poderes ocultos y una verdad que muchos preferirían que nunca descubrieras. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que siempre has creído que es verdad? Imagina un libro tan poderoso, tan cargado de misterios antiguos y revelaciones cósmicas, que la simple idea de que su contenido se haga ampliamente conocido causaría un terremoto espiritual. Un texto que cuestiona las propias bases de la fe tal como la conocemos y desafía los dogmas cuidadosamente construidos a lo largo de los siglos. Ahora, pregúntate, ¿por qué el Vaticano, una de las instituciones más antiguas e influyentes de la historia, se empeñaría en silenciar este libro? El libro de Enoc no es solo una pieza olvidada de literatura religiosa, es un fragmento prohibido de la historia espiritual de la humanidad, un manuscrito que, según estudiosos y teóricos, contiene revelaciones tan profundas que podrían poner en jaque siglos de doctrina cristiana. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero misterio. El Vaticano no solo ha ignorado este libro, sino que también ha hecho un esfuerzo deliberado por borrarlo de la memoria colectiva de la humanidad. Pero, ¿por qué tanto rechazo? Después de todo, no estamos hablando de un simple relato antiguo, sino de un texto que, durante los primeros siglos de la historia cristiana, fue ampliamente leído y discutido. Durante casi 700 años, el libro de Enoc fue respetado por comunidades judías y cristianas. Fragmentos de este libro fueron encontrados en los famosos manuscritos del Mar Muerto, una prueba innegable de su relevancia en las antiguas tradiciones espirituales. El problema, sin embargo, radica en el contenido explosivo que lleva dentro. A diferencia de los textos tradicionales que conforman la Biblia, el libro de Enoc presenta una visión radicalmente distinta del mundo espiritual. Habla de ángeles que desobedecen a Dios, descienden a la tierra y enseñan a la humanidad secretos prohibidos, conocimientos avanzados de metalurgia, astronomía e incluso el arte de la guerra. Esta versión alternativa de los eventos celestiales pone en duda la narrativa oficial, revelando una realidad donde lo divino y lo profano se entrelazan de manera peligrosa. Ahora, imagina el impacto de una revelación así en el corazón de la doctrina cristiana. Si lo que se describe en Enoc fuera ampliamente aceptado, la comprensión del pecado original, la naturaleza de los ángeles e incluso la propia relación entre Dios y la humanidad tendría que ser completamente revisada. Y aquí es donde entra el verdadero temor de la Iglesia, el caos que estas ideas podrían provocar en la estructura religiosa consolidada por siglos. Pero no es solo la teología lo que está en juego. Hay una cuestión más profunda e inquietante: el control de la narrativa. Joe Rogan, en su famoso podcast, sacó a la luz discusiones que a menudo permanecen ocultas en las sombras de la historia oficial. En un episodio emblemático, conversó con el renombrado estudioso Dr. Michael Heiser, especialista en textos antiguos, quien detalló las implicaciones del libro de Enoc y sus ideas peligrosamente subversivas. Durante esa conversación,
Una pregunta quedó flotando en el aire como una sombra incómoda. Si la Iglesia sabía de estas revelaciones, ¿por qué ocultarlas? La respuesta, aunque nunca ha sido confirmada oficialmente, podría ser más simple y aterradora de lo que imaginamos. Mantener el control sobre la fe de las masas siempre ha requerido más que predicar enseñanzas. Ha sido necesario moldear las creencias, censurar ideas y preservar una narrativa que no pueda ser desafiada por conceptos alternativos. ¿Y si las enseñanzas del libro de Enoc hubieran sido ampliamente aceptadas? Imagina el impacto que eso tendría en todo lo que sabemos sobre la creación, los ángeles y la propia humanidad. La idea de que seres celestiales no solo podrían revelarse, sino también enseñar a la humanidad secretos prohibidos y generar descendencia híbrida, los temidos Nefilim, podría destruir siglos de interpretación tradicional. Quizá te preguntes, ¿por qué esto seguiría siendo un problema hoy en día? Después de todo, vivimos en un mundo moderno, donde la ciencia desafía constantemente las antiguas creencias religiosas, pero el asunto no es solo sobre el pasado, es sobre lo que aún podría ser verdad. ¿Y si las ideas contenidas en el libro de Enoc no fueran simplemente mitología antigua, sino fragmentos de un conocimiento más profundo y olvidado? El temor del Vaticano podría no ser solo por las historias que cuenta el libro, sino por lo que esas historias podrían despertar en la conciencia colectiva. Después de todo, si los ángeles cayeron una vez, ¿quién asegura que no puedan caer de nuevo? ¿Y si esos seres aún, de alguna manera, siguen influyendo en nuestro mundo? El libro de Enoc no es solo un relato antiguo, es una amenaza silenciosa al control del pensamiento espiritual tradicional, una chispa que, si se enciende, podría incendiar siglos de creencias establecidas. Pero, ¿qué es exactamente lo que revela este texto que resulta tan peligroso? ¿Y por qué, después de tanto tiempo oculto, está volviendo a atraer tanta atención? Ahora prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en las profundidades de un secreto ancestral, uno que comienza con los orígenes más oscuros de Enoc y los misterios que el propio tiempo ha intentado enterrar. Imagina un tiempo en el que los cielos no eran silenciosos, en el que las estrellas parecían susurrar secretos antiguos y las civilizaciones miraban al firmamento con temor y reverencia. Fue en este escenario, mucho antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, donde surge la enigmática figura de Enoc, un hombre que, según los relatos, jamás experimentó la muerte. Pero ¿quién fue realmente Enoc? ¿Y por qué su legado fue, deliberadamente, enterrado en el polvo de la historia? El libro de Enoc, que lleva su nombre, no es solo una reliquia olvidada, es un eco de una era perdida, una ventana a un tiempo en el que el contacto entre lo divino y lo humano era inquietantemente real y mucho más cercano de lo que las doctrinas modernas admiten. Escrito alrededor del año 300 a.C., este antiguo texto se destaca como uno de los más misteriosos y controvertidos jamás descubiertos. Atribuido al propio Enoc, el bisabuelo de Noé, presenta un relato que va más allá de los límites del entendimiento convencional y se sumerge en visiones cósmicas, seres celestiales y secretos prohibidos. El propio libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, ofrece una pista enigmática sobre Enoc. Y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó consigo. Un hombre que, según las Escrituras, no murió, sino que fue llevado directamente por Dios. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Fue elevado a un plano superior de existencia? ¿O, como muchos estudiosos y teóricos sugieren, recibió Enoc un conocimiento tan profundo y perturbador que tuvo que ser ocultado de la humanidad? La desaparición de Enoc no fue el final de su historia. Al contrario, fue el comienzo de un legado envuelto en misterio. Su libro, considerado sagrado por diversas comunidades judías antiguas, desapareció misteriosamente de los círculos oficiales de poder religioso durante siglos. ¿Por qué un texto tan influyente fue rechazado? La respuesta, tal vez, se encuentra en su propia esencia. A diferencia de los textos canónicos de la Biblia, el libro de Enoc ofrece una visión radicalmente distinta del universo espiritual. El libro está dividido en 5 secciones principales, cada una cargada de un simbolismo profundo y revelaciones cósmicas. La más conocida es el libro de los vigilantes, que narra la historia de ángeles enviados a la tierra con la misión de vigilar a la humanidad. Pero, en lugar de cumplir su tarea, estos seres, conocidos como los vigilantes,
quebrantaron las leyes divinas al enamorarse de mujeres humanas. El resultado, un conocimiento prohibido fue entregado a la humanidad, y de esa unión prohibida nacieron los Nefilim, seres híbridos que serían gigantes de fuerza y poder inimaginables. Estos relatos desafían la visión tradicional del cristianismo, que presenta a un Dios todopoderoso, inmaculado, y a los ángeles como seres obedientes y puros. Sin embargo, el libro de Enoc pinta un panorama mucho más oscuro y caótico, un universo donde incluso los seres celestiales pueden caer en tentación y el conocimiento divino puede ser corrompido. Este detalle es esencial para entender por qué el Vaticano y la Iglesia primitiva en su totalidad habrían tenido interés en borrar este texto de la historia. Si los ángeles pueden actuar en contra de la voluntad de Dios, y si esos actos tienen consecuencias directas en la tierra, eso cuestiona toda la estructura jerárquica del cielo y el infierno. Y si el conocimiento divino puede ser compartido de manera indebida, ¿qué dice eso sobre el libre albedrío y el papel de los humanos en la creación? Durante los primeros siglos de la era cristiana, el libro de Enoc aún era ampliamente leído y respetado en diversas comunidades. De hecho, los estudiosos creen que muchas enseñanzas presentes en el Nuevo Testamento podrían haber sido, directa o indirectamente, influenciadas por Enoc. La figura del Hijo del Hombre, por ejemplo, aparece de manera destacada en Enoc, mucho antes de ser adoptada por los evangelios cristianos para referirse a Jesucristo. Sin embargo, con el avance de la institucionalización de la Iglesia, la narrativa oficial comenzó a ser moldeada por intereses de poder y control espiritual. El proceso de formación del canon bíblico, encargado de determinar qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían descartados, fue meticulosamente organizado a lo largo de los siglos, y fue precisamente en ese momento cuando el libro de Enoc comenzó a ser dejado de lado. El concilio de la Odisea en el año 363 después de Cristo y el concilio de Cartago en 397 después de Cristo fueron hitos decisivos en este proceso. Los líderes de la Iglesia, al debatir qué escritos debían ser incluidos en el canon oficial, decidieron que el libro de Enoc era demasiado problemático. Las historias de ángeles rebeldes y el surgimiento de los Nefilim generaban una incomodidad teológica, desafiando las estructuras rígidas de la doctrina cristiana y abriendo espacio para interpretaciones peligrosas. Al fin y al cabo, si los ángeles podían enseñar secretos prohibidos a la humanidad, ¿qué más podría estar oculto? Con el paso del tiempo, el libro de Enoc desapareció por completo de Occidente, cayendo en el olvido. Pero, curiosamente, continuó siendo preservado en una única tradición cristiana, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Allí, el texto permaneció vivo, leído y venerado como parte del canon sagrado. No fue sino hasta 1773, cuando el explorador escocés James Bruce trajo copias del manuscrito desde Etiopía, que Occidente redescubrió el libro y comenzó, poco a poco, a darse cuenta de su verdadero impacto. Sin embargo, este redescubrimiento plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué un texto considerado tan peligroso por la Iglesia Católica fue preservado en secreto por otra tradición cristiana? Y aún más importante, ¿qué revela exactamente que podría ser tan amenazante para la fe tradicional? El misterio no radica solo en el contenido del libro, sino en el hecho mismo de que haya sido enterrado durante tanto tiempo. ¿Qué perdió la humanidad al ser privada de estas historias? ¿Y si el libro de Enoc contuviera fragmentos de una verdad que el Vaticano, por razones desconocidas, jamás quiso que conociéramos? Prepárate, porque las revelaciones más oscuras aún están por venir. La siguiente parte de este viaje nos lleva al corazón del secreto más inquietante del libro de Enoc, los vigilantes y el conocimiento prohibido que se atrevieron a compartir con la humanidad. Y es aquí donde las cosas comienzan a volverse verdaderamente perturbadoras. Ahora, imagina un escenario en el que los propios guardianes celestiales, enviados por Dios para vigilar a la humanidad, deciden romper las reglas sagradas y rebelarse contra el orden divino. No solo desobedecen, sino que descienden a la tierra, interactúan con los humanos y en un acto prohibido comparten conocimientos que jamás debieron ser revelados. Este es el núcleo de una de las narrativas más perturbadoras del libro de Enoc, la historia de los vigilantes, los ángeles caídos
y el impacto devastador de su saber prohibido sobre el destino de la humanidad. El libro de los vigilantes, la sección más famosa de Enoc, se adentra en un episodio que pocos se atreven a discutir abiertamente: la rebelión de los ángeles y su interferencia directa en los asuntos humanos. Según el texto, estos seres celestiales fueron enviados a la tierra con un propósito claro: observar, proteger, pero nunca intervenir. Sin embargo, fallaron. Consumidos por el deseo, los vigilantes rompieron las leyes divinas y se convirtieron en aquello que más temían, corrompidos por el poder que poseían. El líder de esta rebelión, Semiasa, un ángel de inmenso poder, reunió a un grupo de 200 vigilantes en un pacto oscuro. Unidos por un juramento terrible, descendieron del cielo y tomaron esposas humanas, engendrando seres híbridos que serían conocidos como los Nefilim. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente inquietante no es solo la desobediencia de los ángeles, sino lo que enseñaron a la humanidad. Estos seres, portadores de un conocimiento celestial vasto y poderoso, transmitieron secretos que la humanidad jamás debió haber conocido. Según el libro de Enoc, enseñaron el arte de forjar metales, crear armas y armaduras, cosmología y astrología, hechicería y encantamientos. Estas enseñanzas prohibidas trajeron avances a la humanidad, pero a un costo terrible. La inocencia fue corrompida. El conocimiento, en lugar de iluminar, sumió a la tierra en tinieblas. La civilización, armada con secretos cósmicos, se convirtió en un escenario de destrucción, violencia y decadencia moral. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Y si esta historia no fuera solo una metáfora? ¿Y si en realidad existieron seres que interfirieron directamente en el desarrollo humano? El impacto de esas enseñanzas no se limita al pasado mítico. Sus consecuencias podrían resonar hasta nuestros días. El Vaticano, al rechazar el libro de Enoc, pudo haber intentado algo más que preservar la doctrina oficial. Tal vez intentó proteger a la humanidad de una verdad aterradora. Si los vigilantes realmente enseñaron saberes prohibidos a la humanidad, eso significaría que el progreso humano podría haber sido, en parte, impulsado por fuerzas que desafiaron la voluntad divina. El impacto de las enseñanzas de los vigilantes va más allá de lo físico. No solo enseñaron técnicas de guerra o ciencias ocultas, sino que también sembraron las semillas de la corrupción espiritual. La humanidad, al acceder a estos conocimientos, cruzó límites para los que no estaba preparada, provocando un desequilibrio que, según el libro de Enoc, exigiría una respuesta divina devastadora. Según el texto, el propio Dios, enfurecido por la rebelión de los ángeles y la corrupción de la humanidad, decretó un castigo severo. Los vigilantes serían encarcelados en abismos oscuros hasta el día del juicio final, y los Nefilim, ellos debían ser destruidos, y así, la humanidad fue purificada por el gran diluvio. Ahora piénsalo bien, esta versión del diluvio no trata solo de destruir los pecados humanos, sino de erradicar una raza híbrida que jamás debió haber existido. Esto cambia por completo la narrativa tradicional. El diluvio no fue solo un castigo moral, sino una limpieza cósmica, un intento de borrar las consecuencias de una rebelión celestial. ¿Y si estas historias fueran más que mitología antigua? ¿Y si de alguna manera rastros de este conocimiento prohibido aún resonaran en nuestra sociedad? Antiguas estructuras megalíticas, leyendas de gigantes repartidas por diversas culturas, e incluso relatos de contactos con seres misteriosos a lo largo de la historia podrían ser vestigios de una verdad que se niega a ser olvidada. El libro de Enoc, por lo tanto, no es solo una obra prohibida, es un mapa hacia un pasado oculto, una historia de caída, corrupción y consecuencias cósmicas, una advertencia de que, a veces, el conocimiento puede ser un regalo tan peligroso como la ignorancia, pero al final, ¿quiénes eran los Nefilim? ¿Y por qué su existencia, según el libro de Enoc, representaba una amenaza tan terrible que requirió la destrucción casi total de la humanidad? Ahora, prepárate para sumergirte aún más en un misterio ancestral. La próxima revelación va más allá de la caída de los ángeles. Trata sobre los gigantes híbridos que caminaron entre nosotros, trayendo destrucción y caos a su paso. Imagina un tiempo remoto, cuando gigantes caminaban sobre la tierra, seres colosales, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, dotados de una fuerza sobrenatural, una inteligencia fuera de lo común y una sed insaciable de poder y destrucción. Estas criaturas, conocidas como Nefilim,
son mencionadas no solo en el libro de Enoc, sino también en pasajes enigmáticos de la propia Biblia, como en Génesis 6:4. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de renombre. ¿Pero qué eran realmente los Nefilim? ¿Solo una antigua leyenda? ¿Una metáfora del mal humano? ¿O serían una realidad desconcertante que fue borrada de la historia oficial? Según el libro de Enoc, los Nefilim eran el resultado de una unión prohibida, una fusión antinatural entre lo divino y lo terrenal. Nacieron de los vigilantes, los ángeles caídos que al descender a la tierra, violaron las leyes divinas más sagradas al tomar esposas humanas. Pero los Nefilim no eran simplemente hijos de ángeles, eran aberraciones cósmicas, una mezcla de poder celestial y fragilidad humana que resultó en seres monstruosos, tanto física como espiritualmente. Estos gigantes eran descritos como inmensos en estatura y sedientos de dominación. No solo eran grandes en tamaño, eran inteligentes, estratégicos y, por encima de todo, peligrosamente ambiciosos. El libro de Enoc relata que su presencia corrompió el mundo, trayendo destrucción, violencia y caos. Enseñaron a los humanos a crear armas, a librar guerras y a practicar rituales oscuros que desafiaban el orden natural de las cosas. Ahora, imagina el impacto que estas revelaciones tendrían si fueran aceptadas como una verdad histórica. El diluvio, por ejemplo, dejaría de ser solo un castigo divino por la maldad humana y pasaría a ser entendido como un intento desesperado de Dios por erradicar a estos seres híbridos y restaurar el equilibrio del mundo. Ya no sería solo una historia de redención, sino una narrativa de purificación cósmica. El impacto de los Nefilim, según el libro de Enoc, fue tan devastador que, al crecer en número y poder, amenazaron la propia existencia de la humanidad. Su hambre insaciable de dominación los llevó a esclavizar y destruir a los pueblos de la tierra, y su influencia negativa contaminó no solo el mundo físico, sino también el plano espiritual. La maldad que esparcieron se volvió tan intensa que el propio Dios habría decidido intervenir directamente. Aquí, el gran diluvio surge como una solución radical. La destrucción de la humanidad, según Enoc, no fue motivada solo por el pecado humano, sino principalmente por la necesidad de erradicar a esos seres híbridos que, por su propia naturaleza, representaban una ruptura con el equilibrio divino. Dios ordenó la destrucción total de los Nefilim para restaurar el orden perdido. Pero, ¿y si esos seres no hubieran sido completamente destruidos? ¿Y si, de alguna manera, fragmentos de su existencia hubieran sobrevivido al cataclismo? Muchas culturas alrededor del mundo comparten mitos antiguos sobre gigantes, figuras imponentes, dotadas de una fuerza sobrehumana e inteligencia superior. Desde las leyendas de los gigantes celtas y los titanes griegos hasta los relatos indígenas norteamericanos de seres gigantescos que alguna vez gobernaron la tierra, el mito de los Nefilim parece resonar en diferentes partes del mundo. Además, algunas teorías sugieren que vestigios de estos seres aún podrían estar ocultos en monumentos antiguos, como las gigantescas piedras de Baalbek, en Líbano, o en las misteriosas estructuras megalíticas de Stonehenge y las pirámides egipcias. ¿Habrían sido estos monumentos construidos por, o en honor a, seres gigantescos con conocimientos más allá de la capacidad humana de aquella época? Y aquí, una vez más, surge el malestar que el Vaticano podría haber sentido respecto al libro de Enoc. Aceptar la existencia de los Nefilim como una posibilidad real significaría reescribir siglos de doctrina religiosa. Sería admitir que los ángeles caídos no solo pudieron interactuar con los humanos, sino también engendrar descendientes híbridos que, en algún momento de la historia, llegaron a amenazar la propia existencia de la humanidad. Pero, ¿y si la historia no hubiera terminado ahí? ¿Y si las huellas de los Nefilim aún estuvieran entre nosotros? Esa es una pregunta inquietante que alimenta innumerables teorías modernas. Algunos investigadores alternativos sugieren que el linaje de los Nefilim podría haber sobrevivido, disfrazado a lo largo de los siglos, mezclado entre los humanos comunes, oculto en sociedades secretas o en linajes de poder que perduran hasta nuestros días. Si los Nefilim realmente existieron, su erradicación completa puede que no haya sido tan absoluta como se creía. Después de todo, si eran seres híbridos dotados de inteligencia superior, ¿no sería plausible imaginar que algunos hayan encontrado una manera de sobrevivir? ¿O
al menos que hayan dejado rastros de su existencia en nuestra genética o en antiguos monumentos esparcidos por el mundo. El libro de Enoc no solo presenta una versión alternativa de la historia humana, sugiere la existencia de una guerra cósmica silenciosa, una lucha entre fuerzas que trascienden la comprensión humana en un conflicto que bien podría continuar hasta hoy, en las sombras. Pero las revelaciones más inquietantes del libro de Enoc aún están por llegar, porque más allá de la historia de los vigilantes y los Nefilim, hay un relato aún más oscuro, las visiones apocalípticas de Enoc, que revelan una verdad capaz de redefinir todo lo que creemos saber sobre el cielo, el infierno y el destino final de la humanidad. ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Porque la próxima inmersión nos llevará directamente a las visiones cósmicas de Enoc y a las profecías de un final que quizá no esté tan lejano como imaginamos. Ahora, imagina ser llevado más allá de los límites de la Tierra, transportado por dimensiones cósmicas hasta los confines del universo, donde el tiempo y el espacio se disuelven ante un conocimiento abrumador. Imagina presenciar los secretos de la creación, las leyes ocultas que rigen los cielos y las fuerzas misteriosas que deciden el destino de las almas humanas. Eso fue exactamente lo que vivió Enoc, un viaje trascendental que lo transformó en el primer ser humano, según relatos antiguos, en caminar entre los dominios divinos y regresar para contar su historia. Las visiones de Enoc van mucho más allá de las descripciones tradicionales del cielo y el infierno. Presentan una cosmología completamente distinta, con capas de realidades espirituales, reinos de juicio y cortes divinas que trascienden la comprensión humana. En este universo, el destino de las almas no se decide de manera simple. El juicio divino es multifacético, complejo y, sobre todo, profundamente justo, siguiendo leyes ancestrales que desafían las concepciones modernas del cielo y el infierno. El libro de Enoc describe una jerarquía cósmica minuciosa. El universo, según Enoc, está gobernado por un orden superior, donde seres celestiales de inmenso poder supervisan el equilibrio entre la luz y la oscuridad. En sus visiones, Enoc fue testigo del tribunal divino, un lugar donde los pecados de los ángeles caídos y de los humanos son juzgados de manera implacable. Pero lo que hace que estas revelaciones sean verdaderamente inquietantes no es solo el concepto de juicio, sino la manera en que ocurre. Enoc describe un tribunal celestial donde los vigilantes, los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad, son condenados a un destino oscuro, atrapados en abismos insondables, esperan un juicio final que tendrá lugar al final de los tiempos, cuando la creación sea purificada y restaurada. Las profecías de Enoc van más allá de la simple condena de los ángeles rebeldes. En su visión, él observa el destino de los Nefilim, quienes, por su naturaleza híbrida, no tienen un lugar definido ni entre los hombres ni entre los ángeles. Están destinados a vagar, condenados a una existencia espectral, perturbando a la humanidad en forma de espíritus malignos, un concepto que muchos estudiosos asocian con los orígenes de las ideas modernas de los demonios. Pero quizás la revelación más desconcertante del libro de Enoc sea la profecía sobre el fin de los tiempos. En su viaje celestial, Enoc contempla un futuro en el que la tierra será juzgada por un ser conocido como el Hijo del Hombre, una figura mesiánica destinada a ejecutar la justicia divina. Curiosamente, esta descripción surge siglos antes del nacimiento del cristianismo y se asemeja profundamente a la figura de Jesucristo presentada en el Nuevo Testamento. Este detalle plantea una pregunta provocadora. ¿Acaso los primeros cristianos fueron influenciados por las visiones de Enoc? ¿O será que el libro de Enoc estaba profetizando eventos que, más tarde, serían reinterpretados por los primeros seguidores de Cristo? La semejanza entre el Hijo del Hombre de Enoc y Jesús no puede ser simplemente descartada como una coincidencia. Sugiere una conexión profunda entre las enseñanzas antiguas y la teología cristiana posterior. Además, el libro de Enoc presenta un concepto radical de juicio divino. A diferencia de la visión tradicional de un cielo eterno y un infierno de condenación infinita, Enoc revela un sistema de justicia celestial basado en niveles de castigo y recompensa, donde las acciones humanas son juzgadas de acuerdo con su gravedad e impacto. En otras palabras, el universo de Enoc está regido por una justicia intrincada y proporcional, un concepto que desafía las doctrinas simplificadas que se han popularizado en las tradiciones religiosas modernas.
Las visiones de Enoc también exploran la idea de diferentes reinos celestiales. El cielo, según el texto, no es un lugar único, sino una serie de capas o dimensiones, cada una gobernada por entidades celestiales específicas. En cada nivel, Enoc presencia seres de una magnitud impresionante, guardianes de las leyes universales y agentes del juicio divino. Estas descripciones abren un abanico de preguntas profundas. ¿Y si el cielo y el infierno, tal como los conocemos, no fueran más que interpretaciones simplificadas de una realidad espiritual mucho más compleja? ¿Y si el verdadero juicio divino fuera un proceso continuo y multifacético, donde cada alma es evaluada de acuerdo con la totalidad de sus acciones e intenciones? Estas revelaciones, por sí solas, ya serían suficientes para sacudir las estructuras de las creencias tradicionales. Pero hay algo aún más inquietante: la sugerencia de que los pecados de los vigilantes, Watchers, y la corrupción traída por los Nefilim no han desaparecido por completo. Según el libro de Enoc, las consecuencias de estos actos todavía resuenan en la humanidad, manifestándose en ciclos de destrucción, sufrimiento y desequilibrio espiritual. Ahora, detente y reflexiona. ¿Y si las profecías de Enoc no fueran solo advertencias para un futuro lejano? ¿Y si, de alguna manera, ya estuviéramos viviendo los efectos de ese juicio divino en este mismo momento? Guerras, desastres naturales, crisis espirituales, podrían ser ecos de un desequilibrio cósmico que comenzó hace milenios, cuando los ángeles caídos desafiaron las leyes del universo. Lo más inquietante es que el propio Enoc, en sus visiones, no solo fue testigo del futuro de la Tierra, sino que también recibió un destino extraordinario. Según el texto, no murió como un hombre común. En cambio, fue llevado por Dios, ascendió al plano celestial y fue transformado en un ser inmortal, un intermediario entre lo divino y lo humano. Lo que hace que esta historia sea aún más provocadora es la posibilidad de que Enoc se haya convertido en un ser de poder y sabiduría incomparables, un guardián de los secretos universales, destinado a regresar en un momento de gran necesidad. Esta idea plantea una pregunta fascinante. ¿Y si Enoc aún estuviera en algún lugar, observando, esperando el momento adecuado para intervenir? Las visiones de Enoc no son solo una advertencia sobre el juicio divino, sino también un recordatorio de que el equilibrio entre el cielo y la tierra es frágil y que las consecuencias de los actos del pasado aún pueden resonar en el presente. Pero, al final, ¿por qué el Vaticano tendría interés en mantener estas profecías en secreto? ¿Qué tipo de impacto podrían tener estas verdades ocultas en la fe moderna? Las respuestas podrían ser aún más perturbadoras de lo que imaginamos, y es precisamente eso lo que exploraremos a continuación: los verdaderos motivos detrás del temor del Vaticano al libro de Enoc y por qué, incluso después de siglos, este texto sigue representando una amenaza al control espiritual establecido. ¿Qué puede ser tan perturbador en un antiguo manuscrito, escrito hace milenios, que aún hoy causa incomodidad en las instituciones religiosas más poderosas del mundo? El libro de Enoc no es solo una colección de historias antiguas, es una amenaza velada a todo lo que la doctrina tradicional ha construido a lo largo de los siglos. Y el mayor temor del Vaticano no es lo que el libro revela, sino lo que cuestiona: el propio control sobre la narrativa espiritual de la humanidad. Detrás de sus visiones celestiales e historias de ángeles caídos, el libro de Enoc lleva un mensaje subversivo: la idea de que el conocimiento prohibido puede liberar. Imagina el impacto devastador que esto tendría para una institución que, durante siglos, ha moldeado creencias y controlado la forma en que millones de personas entienden el bien, el mal y el destino del alma. Si las revelaciones de Enoc fueran aceptadas de manera generalizada, el delicado equilibrio del poder religioso y espiritual podría venirse abajo. Pero el miedo va más allá de la simple pérdida de control ideológico. El verdadero terror radica en lo que estas antiguas profecías podrían significar para el futuro. El libro de Enoc habla de una justicia divina implacable, de un juicio cósmico que espera no solo a los humanos, sino también a las entidades celestiales que violaron las leyes universales. ¿Y si esas profecías no fueran solo mitos? ¿Y si el juicio descrito por Enoc aún estuviera por venir? Las consecuencias de esta revelación serían devastadoras para los cimientos de la fe institucionalizada. Aceptar las historias de Enoc significaría admitir que las fuerzas del mal no son solo una amenaza abstracta, sino entidades activamente presentes y, tal vez,
aún influyentes en el mundo moderno, sería reconocer que el conocimiento oculto puede ser una herramienta de liberación o destrucción, y que aquellos que controlan esas verdades pueden, en efecto, moldear el destino de la humanidad. El Vaticano, a lo largo de los siglos, siempre se ha posicionado como el guardián de la fe y la moralidad. Pero, ante el libro de Enoc, la institución se enfrenta a una paradoja inquietante: proteger a la humanidad de ese conocimiento o proteger el propio poder que mantiene al ocultar esas verdades. Y aquí surge la pregunta más desconcertante de todas: ¿y si la verdadera razón de la exclusión del libro de Enoc no fuera solo teológica, sino estratégica? ¿Y si, al ocultar esas revelaciones, las instituciones religiosas estuvieran en realidad preservando un secreto tan profundo que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad? El miedo que despierta el libro de Enoc no es solo el de desafiar antiguos dogmas, sino el de liberar a la humanidad de una prisión invisible, una prisión construida no por cadenas físicas, sino por siglos de control sobre lo que se conoce, se acepta y, por encima de todo, se teme. Y ahora, la decisión es tuya. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en busca de la verdad? Porque una vez que el velo se levanta, no hay manera de volver atrás. Si has llegado hasta aquí, es porque tuviste el valor de enfrentar verdades que muchos evitan siquiera pensar. Y eso, por sí solo, ya te coloca en un grupo selecto de buscadores, aquellos que no se conforman con la superficie y desean sumergirse en las profundidades de lo desconocido. Quiero agradecerte por embarcarte en este viaje conmigo. Hablar sobre el libro de Enoc no es solo revisitar un texto antiguo, es desafiar siglos de silencio, romper las cadenas de la historia oculta y abrir la mente a posibilidades que van mucho más allá de lo que nos han enseñado. Es una invitación a cuestionar lo que fue borrado, olvidado o simplemente escondido. Ahora, me gustaría compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi propio viaje, lleno de lecciones prácticas que he vivido y transformado en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y comienza hoy mismo tu camino hacia el autoconocimiento y la positividad. Sabes, hablando de manera personal, siempre me ha fascinado cómo ciertos conocimientos parecen ser prohibidos, no porque sean falsos, sino porque son demasiado poderosos. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de los Nefilim, la idea de que gigantes, hijos de ángeles caídos, caminaron alguna vez entre nosotros. No pude dormir durante días, no por miedo, sino por el impacto. ¿Y si todo lo que creemos saber es solo la punta del iceberg? Fue entonces cuando entendí que la verdadera búsqueda no está en las respuestas fáciles, sino en hacer las preguntas que realmente importan. Ahora, si disfrutaste este viaje por lo desconocido y quieres seguir descubriendo misterios conmigo, aquí te va una petición que no es ningún secreto. Deja tu like, comenta qué fue lo que más te sorprendió en este video y, por supuesto, suscríbete al canal. Seamos sinceros, si los Watchers nos están observando, al menos que vean un espectáculo de compromiso, ¿no crees? Y en serio, cada clic tuyo ayuda a mantener viva esta aventura. Y te lo aseguro, el próximo viaje puede ser aún más profundo. Ah, y no salgas corriendo todavía. Ahora mismo hay 2 videos apareciendo en tu pantalla. Y créeme, no están ahí por casualidad. Uno de ellos revela algo tan impactante que incluso podría hacer que el mismísimo Vaticano replantee sus decisiones. El otro, bueno, digamos que explora un secreto tan antiguo como el propio tiempo. Pero no te voy a hacer spoilers. Esa curiosidad tendrá que ganar. Entonces, ¿estás listo para descubrir qué más podría estar siendo ocultado de ti? Haz clic ahí y ven conmigo, porque la verdad puede ser más extraña que la ficción.